Francisco, esperemos unos minutitos a que se conecten para que pueda continuar, por favor. Claro que sí, no hay problema. Hola, mijo. Bien, creo que ya estamos la mayoría. Continúe, por favor, Francisco. Sí, solamente era la parte final, que les decía que este tema de la imagen es algo, inclusive yo diría que hasta en cierto modo lógico que se haya dado, ¿no?, con el cine, porque lo digital ha evolucionado un poco al margen, hablando del cine, digamos. Lo digital ha ido evolucionando enormemente en los últimos 50 años, de manera acelerada, ¿no? La parte de la compactación, de hacer los circuitos integrados cada vez más densos, la tecnología de fabricación de chips. Entonces, era lógico que, digamos, un área de aplicación aquí, en este caso de la imagen, y la imagen relacionada con el cine, con ese DLP, ese procesamiento digital de la luz, digamos, el tema del sonido, el tema del televisor, la imagen en los televisores que ahora están a nuestro alcance. O sea, todo ha sido pues consecuencia lógica de un entorno mucho más amplio, que es el de la tecnología electrónica digital, de los circuitos integrados y todo lo demás. Entonces, esto es algo que, a ver, es extraordinario, por si acaso, no es algo, una tonterita ahí que a alguien se le está ocurriendo hacer. No, realmente es un trabajo tremendo, pero que va siendo una aplicación más de algo que ha impactado enormemente a la humanidad entera. Entonces, no dejemos de lado la importancia de las cosas. Aquí la historia, que es fundamental, yo concuerdo plenamente con usted, pero luego hacer que esa historia tome una forma de obra cinematográfica, hay que usar herramientas, y mientras más completas sean, va a salir más bonito, ¿no? Acorde con la habilidad del director y del equipo de trabajo. Eso es todo. Gracias. Gracias, Francisco. Sí, y algo que no tenemos que perder de vista o en cuenta es que todo este desarrollo va vinculado a la parte comercial. O sea, si no hubiera la necesidad comercial de ciertas cosas, tampoco hubiera estos desarrollos. Solo por poner dos puntualizaciones concretas, ¿no? El desarrollo del DCP, que es ahora mandar las películas encriptadas, fue una necesidad de las grandes corporaciones de cine, ¿no? Para que no les piratee. Sin embargo, igual, como se dice, echa la ley, echa la trampa. O sea, los programadores ahora se dan el lujo de scriptar todas estas películas o todos estos DCPs. Entonces, igual, pero digo, evolucionó por eso, por tener un sistema en donde no se pueda piratear, sino que sea un sistema más seguro de proyección. Otra cosa también a tomar en cuenta es que el famoso metaverso, ¿qué es lo que quiere hacer? Que es justamente esta realidad virtual
que quieren desarrollar para uno estar, digamos, ya usted ya no tiene necesidad de ir al almacén, sino que usted virtualmente va a estar en el almacén, va a ser un personaje que está dentro del almacén recorriendo. Si quiere ponerse la cara de Brad Pitt, se va a poner la cara de Brad Pitt, el cuerpo de Angelina Jolie, o sea, todo eso va a poder hacer en este mundo de realidad virtual. Entonces, ¿qué se está logrando con todo esto? Sí, una evolución, digamos, de la gente que está metido en todo este mundo de lo digital, de las redes, ¿no? Pero ¿con qué fin? Con un fin comercial. O sea, toda esta evolución está vinculado a un fin comercial, entonces no hay que perder tampoco de vista esa evolución. Vamos, por favor, con María Belén, que pidió la palabra también. Le Buenas escuchamos. noches. Buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Tengo un problema con el micrófono. Sí, sí, la escuchamos. Ah, ya. Muchas gracias. Buenas noches, Carlos y compañeros. Bueno, yo quería iniciar comentando que me parece muy importante lo que hablamos del principio, ¿no? Rescato mucho esto de conocer el aspecto técnico de las cámaras, incluso que por mi parte desconocía mucho. Entonces esto también me genera el interés para buscar porque es un tema que realmente me interesa, la parte técnica también. Bueno, yo lo que quería decir es que a mí a veces me da la impresión de que, no sé, se ahonda mucho en este debate en cuanto a lo técnico, lo tecnológico, porque creo que los realizadores saben que quizá el argumento no es lo suficientemente fuerte. Yo entiendo el debate que tienen, porque bueno, hay que, supongo que cubrir todos los aspectos que implica una producción. Entiendo el debate, pero desconfío un poco cuando escucho. Tuve una aproximación hace unos 8 años más o menos de lo que es el audiovisual para estudiar. Estudiaba al respecto y la verdad es que el debate que estamos, bueno, la conversación que tenemos aquí, los temas, los escuché ahí y siento que aún sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, aún estamos conversando al respecto y lo cual está bien, pero siento que aún sigue todavía la misma línea. Siento también que sí, comparto mucho en que el argumento es muy importante, el guión, y que, bueno, creo que a veces estos, digamos, artilugios que tienen que ver con tecnología está bien siempre y cuando aporten a la historia. Y bueno, eso, pero en realidad yo a veces lo siento así. Tengo la oportunidad de conocer a personas que trabajan, son realizadores audiovisual, en todo esto trabajan, ¿no? Para publicidad o también realizan ellos aparte cortometrajes, mediometrajes, pero yo siempre escucho este debate en cuanto a lo tecnológico, lo de audio, lo del video, e insisto, no estoy desmereciendo, creo que está muy bien porque al fin y al cabo son las herramientas con las que se trabaja, pero yo sí pienso mucho que va de eso, de que quizá sí saben que la historia no es lo suficientemente fuerte, digamos, para sostenerse sola, para no tener que a veces recurrir excesivamente a ciertos efectos, digamos. Esa es mi opinión, gracias. Gracias, María Belén. Sí, o sea, muchas veces se cae en el mundo audiovisual en una saturación tecnológica. ¿En qué sentido? En que eso, por ejemplo, creo que en Guayaquil un realizador dijo, voy a hacer mi película solo con dron. Y sí, tiene bonitos paisajes, todo, pero la historia en sí deja mucho que desear, ¿no? O sea, digamos, estéticamente está bien, pero no se trata de eso, o sea, se cae en una cuestión de la tecnología por la tecnología. O ahora que está de moda también las pantallas en verde, hacer el blue screen o el green screen, ¿no? De filmar con una pantalla verde y meterle efectos ahí. Entonces, a veces se cae también en esas modas, ¿no? Para mí son muchas veces modas, ¿no? En la realización y la gente eso, quiere estar a la moda y entonces cae en lo que está de moda, en el uso de cierta tecnología, cuando vuelvo y repito, lo importante siempre va a ser la historia. Tener una buena historia
como se dice, así le filme usted con su celular de poca calidad, pero si la historia es buena, la va a ver. La va a ver el público y va a trascender. Vamos con Rommel, por favor. Ok, buenas noches con todos. Sí, apoyando un poco esta cuestión de que la historia es lo principal y hablando un poco el tema igual del dron que están hablando. Estaba recordando que yo vi una vez un cortometraje que empezaba con las tomas desde un dron que mostraba toda la ciudad, pero en sí la historia en sí no se trataba de la ciudad, sino más bien era de la vida de una niña, o sea, se metía en la vida de una niña, en su casa, en su mundo. Y yo le vi como que, o sea, no tenía nada que ver. O sea, empezar mostrando toda la ciudad con un dron con la historia. Sin embargo, también recuerdo, no recuerdo si bien es esta película Cafarnaúm o es la película que sacaron de quién quiere ser millonario, o creo que son las dos, no sé, que hay escenas también que muestran desde arriba la ciudad de un dron, pero sin embargo lo utilizan bien porque describen como por dónde van corriendo los niños. Entonces van mostrando la trayectoria de estos niños y pienso yo que ahí está bien utilizado porque ahí esto se adentra a la historia, en lo que representa en sí, y en lo que quiere mostrar. Entonces, si bien es cierto, como dicen, o sea, a veces se toma como modas y tomar eso en algunas películas, algunos cortos o cosas así, es como que te sacan de la historia, no se relacionan. Y entonces, sí, cuando es útil, cuando aporta la historia, cuando aporta lo que estamos viendo, pues es útil, si no, no. Eso es mi opinión. Gracias, Rommel, por su participación. Sí, efectivamente, o sea, siempre va, la parte técnica tiene que ir a la par de la parte dramatúrgica de la trama. Recordemos la película de Orson Welles. ¿Por qué él quiso utilizar este lente 18, ¿no? Que es como un gran angular? ¿Por qué? Porque quería dar esta sensación de opulencia, de lo grande. Entonces, para ver esto grande, todo eso, necesita justamente un lente que le permita tener esta visión grande de las cosas. Entonces, siempre la técnica en las películas ha ido a la par de la historia. Y como repito, no es al revés. No es que, hay un lente 18, entonces voy a hacer una historia. No, nunca parte así la historia. Recuerdo también Kubrick. Kubrick, cuando hizo Barry Lyndon, él quería filmar no con luces artificiales, sino todo con luz de vela. Barry Lyndon, se les recomiendo esa película si pueden verla. Él todo iluminó con luz de vela porque quería representar la sociedad victoriana de esa época. Entonces ahí no había luz artificial, sino luz de vela. Y él quiso dramatúrgicamente utilizar solo luz de vela. ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que hacer un lente, él mandó a construir un lente que sea mucho más luminoso para que justamente poder filmar estas escenas, ¿no? Con luz de vela. Entonces, siempre la técnica está al servicio de la historia y no al revés. Entonces, el mismo, se me fue el nombre ahora de la Guerra de las Galaxias. Eh, George Lucas. George Lucas, gracias. George Lucas, ¿no? Cuando comenzó a desarrollar eso, él comenzó a desarrollar también ciertos movimientos de la cámara, ¿no? Ciertos equipos que le permitieran mover la cámara porque la historia supuestamente era en las galaxias.
Entonces, que le permitían, y los efectos especiales y todo. Entonces, él comenzó a desarrollar ciertos equipamientos técnicos para narrar su historia. Y así ha sido siempre la evolución del cine, no al revés. No es que, salió esta cámara, entonces quiero esa cámara y voy a contar la historia. No, uno tiene que ver qué le conviene. Les cuento algo que, por ejemplo, se hizo justo en esta semana en la Cinemateca, en la Casa de la Cultura. Se hizo un taller de cine Super 8. ¿Por qué? Porque un realizador ecuatoriano, Mateo Herrera, perdón, se le ocurrió filmar en Super 8, porque todavía venden películas Super 8. Y él mismo reveló y todo, solo que no tenía dónde digitalizar este material, y entonces acudió a la Cinemateca, que podemos digitalizar todos estos materiales en 8, 16, ¿no? Entonces, chévere, y nos pareció chévere esta experiencia. Entonces, como la Cinemateca no le puede cobrar por ese servicio, ¿qué dijimos? No, pues haz un taller de cine en Super 8, ¿no? Haz un taller de cine en Super 8 para estudiantes de cine de las universidades, y a cambio te digitalizamos el material. Entonces se hizo, digamos, este taller, ¿no? En Super 8. ¿No? Que es, digamos, un formato que supuestamente ya no se utiliza y eso. Entonces, como ven, siempre un poco la técnica tiene que ir al servicio de las historias y no al revés. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario que deseen hacer. Bueno, acotando en la línea que está hablando Carlos, la parte de Yo Soy Cuba, pues. Esas escenas que hemos visto, por ejemplo, de cuando desde la calle se meten a la habitación arriba cuando lo van a enterrar al joven que murió, eso es un logro cinematográfico tremendo. Pero ya después, cuando ya aprendimos un poco en el otro film, vimos que habían hecho una construcción civil especial para que la cámara vaya subiendo y dando la impresión de algo que es imposible pues, hace 60 años atrás, ¿no? Entonces, la técnica al servicio de la mente del creador de la película. Sí, siempre ha sido así a lo largo de la historia del cine y de todas las evoluciones. No tengo el dato exacto, pero igual usted creo que mismo puso el ejemplo en la pintura. No, muchos pintores contemporáneos no solo se han conformado, por ejemplo, con la acuarela, con eso, sino que después ya comenzaron a mezclar técnicas, ¿no? A mezclar, inclusive, no sé si es Pollack, este artista que comenzó a regar la pintura sobre lienzo. Entonces, igual, en el arte siempre ha sido que la técnica está al servicio de la creación y no al revés. O sea, la técnica, tenemos que tener claro, la técnica es un instrumento que nos sirve para contar nuestras historias, para narrar nuestras historias. Y eso siempre ha sido así y lo va a seguir haciendo. Y como decíamos, no es mala la técnica, al contrario, la técnica siempre va a estar al servicio del hombre y de acuerdo a las necesidades que uno quiera desarrollar. Vamos con Omar, por favor, que nos quiere decir algo. Le escuchamos, Omar. Sí, algo muy importante también que nos olvidamos de mencionar es la creatividad. La creatividad es la madre para poder saber qué tipo de técnicas vamos a realizar al momento de grabar, de filmar un film. Lo que estábamos mencionando sobre la tecnología, hay algo que a mí en la actualidad no me cabe, aún no lo asimilo, y es como, vamos a decir plagiar, plagian escenas de películas antiguas y las ponen a color, a gusto de otras personas. Eso para mí es muy chocante, porque es coger el trabajo de una persona, el esfuerzo de una o varias personas que estuvieron en el film principal, y coger y modificarlo todo al criterio personal, modificar el color. Eso es súper chocante. Y ahorita estaba escuchándoles a ustedes lo que mencionaban sobre la pintura.
hago una analogía. A la pintura, la original, no se la puede coger y modificarle como yo quisiera. A mí me parece que Van Gogh hizo mal esa pintura, así que voy a pintarla a mi gusto. Eso no sería correcto. Lo que sí podría ser, yo tengo una nueva apreciación de la pintura de Van Gogh y voy a pintar algo similar a él, un contexto nuevo y que se parezca o voy a influenciarme sobre la pintura de este personaje, pero no estoy modificando el arte del artista. Viene a suceder lo mismo en el cine. Cogen una película antigua, blanco y negro, y la modifican. Eso para mí es chocante, es muy duro, no asimilo todavía eso. Ujú. Gracias, Omar, por su apreciación. Sí, efectivamente, yo creo que también comparto, hay que respetar eso, ¿no? O sea, ahora les ha dado por una moda y no solo moda, sino que han creado hasta, ¿cómo se llama? Softwares especiales que cogen la película antigua y le dan el color, inclusive cogen el gris y dice este gris corresponde a un verde o a un rojo. Entonces, sí, han comenzado a desarrollar, sí, pero como que pierde el encanto del blanco y negro, ¿no? Hay películas que a color no son tan atractivas como el blanco y negro. Casablanca, por ejemplo. Yo creo que Casablanca no sería lo mismo verla a color que en blanco y negro. Vladimir nos describe una cosa que me parece muy acertada, porque efectivamente Hollywood ahora está haciendo películas que es la técnica por la técnica, o sea, todas estas películas de Marvel utilizan full efectos especiales, pantalla en verde, un montón de cosas, y la historia deja mucho que desear. Entonces, sí, eso, Hollywood está cayendo en eso, en la técnica por la técnica, y se olvidan de la historia, del argumento, ¿no? Y son cosas que inclusive los niños se aburren con las últimas producciones que han hecho, ¿no? No son cosas que digamos al público hasta infantil que están hechas les interese ver esas producciones. Ujú. Y algo que menciona Vladimir también es muy cierto. Las historias coreanas están ganando mucho peso. Son historias, no tienen nada de efectos, pero son historias verdaderas, son historias bien trabajadas, más relacionado con lo humano y que están ganando más audiencia. Así es, efectivamente. No, siempre va a ser la historia. Es un poco lo que nos olvidamos acá en las producciones, ¿no? La gente muchas veces comienza, digo, en el cine ecuatoriano, a hacer producciones por producciones porque tengo que producir el próximo año y los guiones todavía son muy flojos. Una crítica que yo siempre tengo al cine ecuatoriano es que únicamente contamos las historias de la clase media, o sea, historias que nos topan solo a nosotros. Y hasta ahora no creo que el cine ecuatoriano ha profundizado en ciertas realidades que nos afectan a todos, o sea, ciertos temas que nos trasciende a toda la sociedad, o sea, sean ricos, pobres, esos temas no se abordan todavía en el cine ecuatoriano. Vamos con Byron, por favor, le escuchamos. Gracias, profe y compañeros. Bueno, lo que yo quería es contar una historia, no es una anécdota que sucedió eh, hace 8 años acá en Tulcán. Un chico dice que sacó una película, pero o sea, 8 años después yo la conseguí esa película. Tantos amigos que decían que la habían visto y todo eso, y nadie contó nada bueno de esa película, porque en verdad sí es terrible, ¿no? O sea, es alguien que no sabe, ¿no? De planos y todas esas cosas. Entre amigos hicieron algo y crearon algo estilo de narcotraficantes, haciendo ver a Tulcán como una ciudad violenta, como que en el Parque Central se matan a diario solo por ser frontera, y eso es totalmente falso, ¿no? Eso es por la, ¿cómo le digo?
el boom de las novelas narcos que pegaron hace años atrás, ¿no? Ellos se dejaron llevar por esas historias. Bueno, entonces el chico que creó esta película la promocionó de la manera que pudo, pero fue un fracaso total, ¿no? Alquiló un teatro en otra ciudad de aquí del Carchi y no fue nadie al teatro. O sea, todos contaban esas historias, las anécdotas que pasó todo él para presentar su película, pero nunca le fue bien. Se fue a Sucumbíos a promocionar la película, tuvo problemas allá, lo atracaron y estuvo enfermo, estuvo en el hospital. Le pasaron tantas cosas al chico. Entonces, lo que yo les decía a ellos, o sea, en vez de tratar de acomodar esa película, lo que se debería hacer es, no sé, hacer una especie de un detrás de cámaras de cómo él hizo todo eso, o sea, contar la historia de cómo él hizo, ¿no? Crear ese guión, porque es más interesante saber lo que le pasó a él detrás de cámaras que la película en sí, porque la película es un bodrio, podríamos decir, ¿no? O sea, hace algo terrible esa película, se llama Fuego en la Frontera. La conseguí 8 años después porque se la vendía a $5 por ser filme ecuatoriano, por la ley, pero como no le compraban, se la empezó a piratear a $2. Entonces yo la compré a $2 y todos me decían, pero viejo, o sea, estos $2 son botados a la basura, o sea, cómprate otra cosa, comida, aunque sea, pero ¿cómo vas a desperdiciar eso? Yo decía, no, pero o sea, valoremos también el esfuerzo que el chico hizo, o sea, hagamos el favor también de hacerle el gasto, ya que, o sea, habiendo buena producción ahí, aunque sea de narcos, pero sí se pudo haber hecho algo bueno, porque o sea, el guión en sí sí tiene sí está estructurado. El problema es que no se lo pudo llevar bien a efecto porque él no tenía los recursos económicos necesarios y solo se basó en acolites de los amigos para poder hacer. Ni siquiera eran actores, son chicos que se los ve en la calle a diario. Incluso hay una escena que lo matan a un taxista que queda acá en la esquina de mi casa y no tiene sentido, ¿no? Pero a eso voy, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos igual en Hollywood se creó un género años atrás ya de películas que nos cuentan cómo se hicieron otras películas. Por ejemplo, en Netflix hay la de Mank, que nos cuentan cómo se elaboró el guión de Ciudadano Kane. Hay otra película que se llama The Disaster Artist, se llama, que nos cuenta cómo se elaboró otra película que también en Estados Unidos es terrible, que se llama The Room, que es considerada una de las peores películas de la historia. Y ahí nos cuenta cómo se hizo esa película, que es considerada de las peores películas, ¿no? Y eso les decía yo acá a ellos, ¿no? O sea, elaborar un guión como el PANA hizo esa historia, tantos sacrificios que hizo para que nadie valore todo su trabajo, aunque no sea tan bueno, pero bueno, eso es lo que quería aportar, compañero. Gracias. Gracias, Byron. Sí, o sea, muchas veces hay historias más interesantes detrás de las historias que se realizan, ¿no? Y sí, podría eso, tomar una iniciativa a alguna gente que quiera desarrollar eso. Vamos con Mario, por favor. Eh, Buenas noches. Bueno, me parece a mí que está claro la importancia de la técnica, de la tecnología, y que obviamente está al servicio de la historia, está al servicio de qué es lo que queremos hacer. La inquietud que tengo yo, bueno, es más reflexión, más que una inquietud es, ¿cómo es que por un lado hay gente que tiene los recursos, la tecnología o la industria cinematográfica, digamos, que tiene todo, y por otro lado que hay gente que tiene historias pero que no las puede contar por falta de recursos? Entonces mi reflexión es, ¿cómo podríamos tratar de juntar, obviamente con la industria grande? En industria es imposible, por supuesto, que ellos solamente buscan el lucro y obviamente, y no solamente el lucro, sino también ven al cine como un mecanismo de reproducción ideológica, de dar los mensajes que a ellos les interesa, por supuesto. Por eso ahí la explicación a tantas películas de narcos, a tantas novelas que únicamente buscan generar una imagen, determinada imagen, determinado criterio en la sociedad. Pero me parece a mí también que hay otros espacios donde se puede contar historias, donde de pronto hay vivencia, hay cosas maravillosas de la vivencia de nuestro país e inclusive de las cosas que se han vivido que podrían eh, servir de historia para hacer algo muy bonito, muy interesante. Entonces, quizá una de las funciones también de y quienes
amamos el arte, aunque no tengamos los recursos, de quienes son gestores culturales o simplemente tienen inquietudes, tal vez podría ser tratar de empatar o de buscar la posibilidad de ser facilitadores para que se pueda hacer esto, ¿no? Se pueda poner la tecnología o el recurso al servicio de historias que realmente cuenten algo y que ayuden también a mejorar la industria, no hablemos de industria, sino mejorar la producción audiovisual cinematográfica de nuestro país. Creo que hay condiciones, de hecho, en lo que explicaba el compañero Byron del Carchi, sabemos que se hace lo mismo en Puerto Viejo, en Manabí, ¿no? Una especie de, no sé si Bollywood en la India, no sé cómo le podemos llamar en Manabí, pero hace una serie de películas de bajo presupuesto y que tienen cierta demanda, entiendo básicamente ahí en la costa. Y también hay algunos intentos de gente que ha hecho cosas, pero pienso que podríamos buscar la forma de hacer algo de mejor manera. También sé que hay una producción interesante de cine de las nacionalidades frente a los pueblos indígenas, sobre todo creo que Imbabura. Entonces, me parece a mí que una de las cuestiones más importantes sería lograr buscar la forma de conjuntar estos dos grandes requisitos que son para hacer un buen cine, un buen audiovisual, una buena historia que la hay en el país, todo lo que estamos viviendo, todo lo que hemos vivido, generan espacios donde se pueden contar muchas cosas, pero también ponerlas en contacto con aquellos que tienen la técnica. Yo creo que muchas de las películas que hemos visto de Ecuador en los últimos tiempos se centran en este espacio tan traumático que se vivió a propósito de la dolarización y que nuevamente estamos viviendo en medio de la pandemia y la crisis. Creo que son escenarios fundamentales para una película, esa etapa que estamos viviendo de profundización de la crisis y desencanto nuevamente del Ecuador con sus gobiernos. Creo que también son espacios donde efectivamente hay una serie de historias que pueden pueden ayudar a construir un buen producto cinematográfico. En todo caso, quería hacer esta reflexión, entendiendo que en la realidad hay esos dos espacios. Gente que tiene, no creo que una gran cantidad de dinero, pero sí que puede tener la posibilidad de financiar y de tener recursos tecnológicos, y gente que por otro lado tiene historias que contar. Y si lográramos juntar esas dos cosas, pues creo que sería un gran aporte para el Ecuador y para el mundo. Eso, Carlos y compañeros. Gracias, Mario, por su participación. Sí, se han hecho algunos intentos, ¿no? Inclusive había un productor que comenzó a producir algunas historias y después la típica, él mismo se lanzó a ser director. Entonces, a veces ocurre eso, ¿no? Pero yo, como siempre he dicho, zapatero a tus zapatos, porque si no, o sea, la gente a veces, eso, como tiene el dinero, dice, ¿por qué le voy a estar financiando a otra gente? Yo mismo soy el director. Y muchas veces no sé, pues no le da, no capacidad, sino la sensibilidad, porque este es un trabajo no solo que hay que conocer, sino también, o sea, hay que tener una cierta sensibilidad para poder expresar las cosas. Entonces, se han habido, digamos, esos intentos de unir a la gente que tiene el capital con lo de la producción, pero igual de las experiencias ecuatorianas todavía no ha habido un buen resultado. Vamos con Omar, por favor, escuchamos. Es muy complejo este tema, ¿no? Porque aquí el que menos quiere grabar o quiere producir, quiere ser el productor para hacerse famoso. Y es súper complejo ese tema. La verdadera situación es comprender a las personas que quieren filmar, que quieren ser directores, porque quieren contar historias, ven que se necesitan historias en diferentes lugares, es lo que me pasa a mí. Y eso les iba a contar, ahorita que le escuchaba a Iron sobre anécdotas, también quisiera compartirles la anécdota que pasó con el foro de cine acá en mi casa. Acabé de hacer el último documental que se llama Camino al Pasado. Es sobre, en el barrio que vivo, en Corazón de Jesús, en Quito, en Corazón de Jesús, como los primeros moradores del sector, cuando después de la reforma agraria, lucharon y hicieron mingas ellos para poder tener el agua a base de puro mingas. Eso se trata el documental. Así que pedí la casa barrial que me presten, que les invité a los 8 protagonistas principales para que vayan con todas sus familias. Pues, no me imaginé todo lo que iba a suceder. Y entre esos
y me llevé mi cámara, porque dijeron de ir solo los principales, los protagonistas, a ver, y voy a grabarles a ellos. Y me decían, Omar, ven acá, Omar esto, como estaba con la compañía de mis papás y otros dos amigos más, que era el productor musical y el músico, el intérprete. Ellos me estaban ayudando en todo lo que teníamos que hacer y full cosas improvisadas. Y no me imaginé que iba a llegar tanta gente, no me imaginé que iba a llegar tanta gente. Y entre eso, las anécdotas que pasaron fueron las murmuraciones buenas, murmuraciones malas desde el inicio y lo que me pasó a mí. La murmuración mala que les mencionaba fue que apenas entraban, unas personas mencionan, dice, más la fama que hacen por esta película y más chimba que hacen. Yo no quisiera aparecer en eso, es lo que dijeron hay unas personas, y así bacán. Y ahí después las otras personas, en cambio los protagonistas, me va a dar vergüenza verme a mí mismo en la pantalla. Y así, bueno, y ya se reprodujo el documental y al final del documental, de que comenzaron las disputas entre los protagonistas y entre los que no aparecieron en el documental. Porque uno de los protagonistas habló y mencionó que nunca se imaginaron ver un video de tanta calidad y sobre todo que cuente la historia de nuestro barrio, que es primera vez que se da eso. Y los otros, los que mencionaron que era una película chimba, ellos dijeron en cambio que no les parecía correcto que no les hayamos tomado en cuenta a ellos para que aparezcan en la película. Y bueno, eso es lo que siempre he visto en los documentales, que siempre va a haber choque de historias, de los puntos de vista. Así que no me sorprendió para nada. Lo que sí me fascinó bastante es que a muchas personas les gustó y otras personas se quedaron con envidia. Y bueno, y ahora voy al punto de lo que a mí me pasó. Cogí la cámara para ya ver todo lo grabado y me he olvidado de poner la memoria. Y así que, huevada, chute, no podía creerlo. Y así que, huevada, no grabé nada, no grabé nada. Y así por estar de un lado al otro lado, todo lo que estaba al frente también me dijeron que hable, que les presente, que me ponga de moderador. Y solo dejé prendida la cámara. Ya cuando se acabó todo, me acerqué a mi cámara para ver que se haya grabado sin memoria. Eso es lo que les cuento. Gracias, Omar. Pero si era para el deber, va a tener que repetir para que nos mande lo grabado. Va a tener que hacer otra función. Sí, en eso mismo estoy hablando con las personas para que se pueda proyectar. Y además, si ha tenido éxito, le va a ir bien porque ya el boca a boca es la mejor propaganda muchas veces de esas producciones. Francisco, ¿nos quiere decir algo? Le escuchamos, por favor. Sí, solamente agregar ahí que, bueno, primera cosa, yo creo que he escuchado algo parecido a lo que le ocurrió a Omar, pero ya a un artista, digamos, a una persona ya más afamada, digamos, ¿no? Que está con reconocimiento, algo parecido, pero me disculpo por no ser más concreto porque en este momento no me acuerdo del nombre. Y bueno, son dos cosas. El tema de la creatividad, es fundamental en este arte, pero creo que en casi todos los artes, digamos, ¿no? En todas las artes. Por ejemplo, nosotros hemos estado viendo unas películas que se basan en un argumento que no es, que no es original. En la película de Kurosawa, que se llama Yojimbo, entonces tiene una trama, ahí está el gran actor japonés, que no sé si alguno de ustedes ya, bueno, como son más jóvenes, lo hayan escuchado aunque sea mencionar, a Toshiro Mifune, en mi época era muy conocido Toshiro. Él era un actor emblemático de Akira Kurosawa, el gran director japonés. Él hizo una película de un samurái que llega a un pueblo ahí dividido en dos partes,